tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Alberto Fernández ya fue condenado. ¿Lo condenó un juez? No. Te voy a contar algo único en la historia contemporánea. Lo condenó, antes que la justicia, su propio partido político. El peronismo ya lo entregó. Yo no recuerdo antecedentes de la velocidad de la entrega del acusado. No está condenado Alberto Fernández. Sin embargo, en el Yo te creo, Fabiola, está la condena a quien fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández ya está condenado. Y no la condena mediática que tanto siempre mencionaba el kirchnerismo, la condena de la oposición, ni siquiera de la justicia. Son ellos mismos, los peronistas, los que necesitan el chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio es Alberto Fernández. Ahí voy. Alberto Fernández es chivo expiatorio por su mala praxis en todas las áreas. Lastimó al peronismo y al kirchnerismo desde adentro, y esto es lo que piensa el kirchnerismo, que ¿se acuerdan las columnas de Alejandro Bernstein en Clarín diciendo está como un topo desde adentro destruyendo al kirchnerismo? Esa es la misión de Alberto Fernández y se está riendo de Cristina porque lo está haciendo. Bueno, el kirchnerismo piensa exactamente que eso que en clave humorística nos contaba en cada una de sus columnas Alejandro Bernstein. Por eso, en este momento, donde no tiene ni misión, ni visión, ni rumbo, ni tiene un plan, y simplemente está esperando que le va a llamar a Milei, en este momento el kirchnerismo y el peronismo necesitan sacarse de encima esta imagen espantosa que está ofreciendo no solo a la Argentina, sino al mundo, Alberto Fernández, con un delito ético en este clima de época imperdonable, la violencia de género. En 3, 2, 1 van a aparecer fotos de Fabiola golpeada. Muy golpeada. De la corrupción se vuelve, de la violencia de género, en esta escala no se vuelve. Eso es lo que no se le va a perdonar. Quiero darles un panorama de en dónde están paradas diversos sectores del peronismo o próximos al peronismo. Vean actrices argentinas, por favor. En el contexto de una Argentina que en 2024, esto es interesante, vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de la violencia de género y de asistencia a víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Llanes al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos de los feminismos. La violencia de género arrasa en todos los ámbitos. Bueno, me parece que era cantado que esto iba a pasar. Actrices Argentinas sale, maniobra con los párrafos y pone primero culpable a Milei. Milei acaba de extinguir la política de género según Actrices Argentinas. Y segundo, y posterior, viene Alberto Fernández. Justamente tiene que existir el feminismo y las políticas de género, dice Actrices Argentinas. Y ahí, recién ahí, sacude muy fuertemente a Alberto Fernández. Alberto Fernández pone en riesgo el feminismo versión argentina, pone en riesgo al colectivo verde y al pañuelo verde. Por eso rápidamente fue condenado. No solamente Actrices Argentinas. Quiero mostrarles esto ahora. Vamos a ver. La Cámpora, mujeres de la Cámpora. Expresamos solidaridad con Fabiola Llanes a partir de las noticias que informan su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. Bueno, ahí es mucho más fuerte. Van directo al problema. El problema es violencia de género de Alberto Fernández. No dan una vueltita. Pero vean lo importante. No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo, Alberto Fernández, contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él. Acá le están cobrando la cuenta completa de casi 4 años a Alberto Fernández. ¿Por qué te digo casi?
Porque salvo los primeros meses de manejo de pandemia, cuando Alberto Fernández anuncia la estatización de Vicentín, en parte le toman el gobierno. Y de ahí todo empeora y la relación se tensiona y nunca más se compone. Alberto Fernández, su mala praxis profunda, su soberbia profunda y además todas las bombas que le tiró Cristina, cuando también, recordemos, millones de cosas, amenazó con vaciarle el gabinete. Todo eso lo recuerdan, todo eso pasó. El chivo expiatorio es Alberto Fernández. Para la supervivencia del peronismo, piensa el peronismo y el kirchnerismo, tiene que ser expulsado ya como un agente patógeno externo. Ya, que se vaya, que lo juzguen y nosotros ya lo condenamos. ¿Qué pasa con la identidad del kirchnerismo? ¿Lo pone en peligro, Alberto? Quiero mostrarles un video de Julia Mengolini, que es una muy próxima al kirchnerismo y a Cristina, periodista. Escuchemos esto, es muy interesante. No sé si el kirchnerismo tiene futuro como tal cosa, pero el kirchnerismo no es Alberto Fernández tampoco, y mucho menos los golpes de un golpeador a su mujer, mucho menos Alberto Fernández en esa dimensión. El kirchnerismo es la asignación universal por hijo, el kirchnerismo es la nacionalización de YPF, el kirchnerismo es Paca, es ARSAT, es el Plan Cunita, es Tecnópolis. La verdad que todo eso, y esa memoria no se puede mancillar. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, es súper interesante. Ahí Mengolini dice casi una confesión. Yo no sé de la supervivencia del kirchnerismo como espacio político. Y se mete en algo súper interesante. Ahora también la pelea es por la memoria. No sé si de lo que es el kirchnerismo, dice ella sin decir, sino por la historia y el legado. No podemos permitir que Alberto Fernández y sus golpes nos contaminen cómo queda el kirchnerismo en el manual de historia. El debate por cómo se inscribe en el pasado. Una cosa novedosa proveniente de alguien que es una referente importante de ese espacio kirchnerista, Julia Mengolini. Acompáñenme. Voy a meterme en la mesa, voy a presentar a quienes me acompañan. Bien, allí voy a presentar primero a los periodistas que son Pablo de León. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, y la señora Bossi. ¿Cómo va? Marcelo Urra, bienvenido. Gracias. Marcelo Urra es abogado de Melody Rakauskas, que es la que denunció a Fernando Espinosa, que está procesado por abuso sexual. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Está también Oscar Sago, es diputado nacional por la Libertad Avanza. No. Bienvenido. Por el MID. Por el MID. Bien, está bien corregido. Bien. Y está Tartu. Sí, claro. A secas. Seca. ¿Cómo estás, Sí, Tartu? Muy bien. A Marley, ¿cómo se le dice? Marley. Claro. A A Mar- Tartu, ¿cómo se le dice? Tartu. Tartu. Bien, solo te falta Cayet de Marley y estamos. Bueno. Pero todo llega. Todo llega. Muy bien. Jessy, la Fiscalía quiere que Fabiola amplíe su declaración. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasó hasta ahora en el expediente es lo siguiente. Fabiola Yáñez habló, se comunicó vía Zoom con el juez Julián Ercolini. Lo que hizo fue instar a la acción penal, es decir, ratificar la denuncia a partir de fotos y videos que había en el celular de la secretaria privada histórica de Alberto Fernández, María Cantero, cuando se investiga todavía, el tema del negocio de los seguros. Entonces Fabiola con Ercolini dijo sí, y además lo que planteó es que había un hostigamiento que estaba ocurriendo ahora a través de su teléfono, pero no prosiguió con la declaración, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque ella tiene que ponerle lugar, fecha a los episodios de violencia. Esto todavía no ocurrió formalmente y es necesario para la justicia. ¿Por qué? Y por eso hoy el fiscal Carlos Rívolo lo que hizo fue contactarse la Fiscalía con Fabiola Yáñez, que está en Madrid, ofrecerle dependencias que tienen que ver con violencia de género para avanzar en todo el proceso y tratar de ver cuándo va a declarar para aportar lo que importa, que es esas imágenes que se encontraron en el celular, cuándo fueron, cómo fueron, en qué lugar. Nosotros podemos presumir, pero la justicia tiene que tener el detalle para poder avanzar. Hasta hace un rato Fabiola no tenía abogado oficial en la causa. Se intuye que el de Alberto Fernández, la de Alberto Fernández es la que tiene por el caso Seguros, pero eso se va a desprender. O sea, la investigación todavía
no arranca hasta que no tenga verdadera... Sí arrancó, pero tiene que tener un juez que sea el que avance con esta investigación, que no va a ser Ercolini. Esto es lo que está trascendiendo. Bien, entonces, ¿cómo sería? Ella tiene que ir está en España. ¿Van a tomarle declaración? ¿Legalmente qué corresponde? Doctor, por ejemplo, ¿tiene que venir a prestar declaración a Argentina? Digamos, ¿quién va a qué lado? ¿Cómo sigue? Tengo entendido que ella hizo todo por videollamada. Se puede Es lo hacer que se así. denunció. No hace falta que ella venga acá Correcto. ni demás. ¿Y tiene un plazo para tener abogado? Debería ya tener. Debería tener un abogado, sí. Bien, Pablo. No, hay un elemento que tiene que ver en respecto a esto del miedo que ella expresa que tiene. Ella dice que tiene mucho miedo, ella puso dudas respecto de la custodia que tiene allá, tiene una custodia que está vinculada, según ella, al expresidente Alberto Fernández. Entonces ella no va a venir al país. De hecho, entre las medidas restrictivas que dictó el juez Ercolini está el tema de que él, si Alberto Fernández quiere comunicarse o saber algo de su hijo Francisco, que está con su madre, lo tiene que hacer a través del teléfono de la madre de Fabiola. Yo en un rato te voy a contar el estado de situación de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández tiene esa cosa de que él se defiende a sí mismo, esa cosa del profesor de Derecho Constitucional que se cree que él sabe más que el juez, incluso con Ercolini tiene un tema personal, porque se conocen de dar clases, los dos eran discípulos de Esteban B. Berrigue, que fue el procurador de una época y un hombre muy considerado en el derecho del peronismo. Y desde el entorno de Alberto Fernández empezaron a hacer circular especies muy bajas, como un contraataque a las razones por las cuales Fabiola lo estaría denunciando, que no serían, según este entorno, por violencia de género, la verdad, una defensa muy baja, y sería por otras cuestiones. Ahora me vas a contar a qué te referís con defensa muy baja. Tartu, Maestro. ¿qué nos podés decir, digamos, de Fabiola. de Fabiola? Qué misterio, Fabiola, ¿no? Sí, realmente. Porque es un rompecabezas que es muy difícil armar. Viste que la gente no conoce tanto a Fabiola. Fabiola no tiene muchas amigas. Tiene un recorrido raro en el ambiente nuestro, digamos. Tuvo en Radio 10 los fines de semana, por ejemplo. Ella arrancó como notera inclusive en Rosario, ¿sí? Ella había hecho era notera de un cable chico, después estuvo en Canal Grande Rosario, después viene acá, a Buenos Aires. Al toque empieza a estudiar en la Universidad de Palermo. Eso también, viste que hizo... Raro que al toque de empezar a estudiar en la Universidad de Palermo ya era la encargada de relaciones institucionales de la universidad. ¿Viste? Como que la gente miraba, bueno, qué rápido esto. Ahí es donde conoce a Alberto, ¿no? Pará, ¿de dónde se conoce? Porque yo tenía entendido, ¿Qué? por seguramente mis malas fuentes de información, que la habían conocido en otro lugar. ¿De dónde la conoce? No, la conoce en la Universidad de Palermo porque ella, que era encargada de relaciones institucionales, al mismo tiempo estaba cursando una carrera. Y ella tenía que hacer como si fuera la tesis. Sí. Entonces entrevistó a Alberto. Se sacó 10. Por supuesto. Pegaron onda, teóricamente, viste, con Alberto súper seductor, siempre con todas, les tira 2013, tiros. me dice Maxi, nuestro productor. Bien, atento, Maxi. Sí. Le tira tiras a todas, Alberto, devuelve el llamado Fabiola y ahí arranca la relación. Sí, pero también, por ejemplo, tuvo en Canal 26, como que fue, viste, picando. Una cosa rara, pero tampoco tiene amigas en el ambiente. Y también hizo teatro, ¿no? Con Gianola, que también ahí... hizo teatro con Contar lo que pasó con Gianola también ahí. Entrometido, sí, que no tuvo onda con Gianola. Pero lo denuncia también, ¿no? Cuando aparece toda la cuestión de Gianola... Ella se suma a una masa crítica de denuncias sobre Gianola. Viste que arranca una persona denunciada a Gianola, después viene y ella se suma a esa denuncia. Después, al final, Gianola salió sobreseído. Pero es rara, nunca nadie le sacó bien la ficha. Viste que tampoco tiene amigas, porque hoy contaba inclusive el doctor D'Alessandro en La Nata Sin Filtro, que hubo que hacerle una fiestita porque estaba sola, estaba como secuestrada en el chalecito de adelante, con la familia. Fabiola hizo venir a la familia, porque estaba tan sola que hizo venir a la familia. Alberto no aguantaba a la familia de Fabiola, eso también es cierto. Y ahí ¿Cómo, señor? Que Alberto no aguantaba a la familia de Fabiola. Eso también es eso cierto. era muy conocido cada vez que iban misioneros, iban Olivos, era todo un tema y una discusión. Lo que contó Mauricio D'Alessandro hoy en la radio, que nos quedamos boquiabiertos, es lo siguiente. Él, pasmados, abogado, fue representante de una de las amigas invitadas a la fiesta de Olivos. Entonces, él lo que dijo es, por referencia de las amigas de Fabiola, yo puedo decir que el cumpleaños de Fabiola lo organizaron las amigas porque sabían que estaba mal con Alberto Fernández, dicho por D'Alessandro, y le querían levantar el ánimo y pone las situaciones de tensión y violencia en el año 2020. Que
hasta ahora veníamos hablando del 2021-2022, la llevan más atrás en el tiempo y hace una situación, digamos, más grande todavía. Ya estaba todo mal ahí. A ver, lo voy a decir porque nada, hay que decirlo. Cuando le hacen la fiestita esa para levantarle el ánimo era porque la pareja estaba pasando por momentos tan malos que ya no vivían juntos, y lo que hería profundamente a Fabiola era que Alberto se veía con otras personas dentro de la quinta presidencial. Hoy a la tarde, en el programa A la Tarde, habló Alicia Barrios con nosotros, conducido por Karina Mazzocco, y dijo lo siguiente: muchas periodistas entraban a la quinta presidencial como periodistas y se retiraban como primeras damas. Eso a Fabiola Títulos, sí. le rompió el corazón porque decía, bueno, todo bien, estamos mal, nos llevamos mal, cada uno vive en su casa, yo vivo con mi mamá en el chalecito adelante secuestrada, pero este energúmeno hace entrar a las chicas por acá, no solo periodistas, sino famosas también, porque a Alberto le gustan todas, ¿no? Las va anotando, tiqui, tiqui, y algunas, obviamente, les gustaba también ese coqueteo y de vuelta, se sentían primeras damas de verdad. Viste que de algunas quedaron registro, ¿te acordás en su momento que se conocieron registros de periodistas que entraban? Que yo, de algunas no, porque siempre se puede hacer de querusa. Pero eso fue lo que ella dijo, bueno, acá está. Ya en el 2020 pasaba eso, 2020, o sea que imagínate lo que fueron estos años, horrorosos. Déjame agregar dos cuestiones. Sí, por supuesto. Una que tiene que ver con, en un momento el periodismo, y no recuerdo quiénes, si no lo citaría, se empezó a hablar de los reiterados viajes de Fabiola a la provincia de Misiones, que supuestamente iba a ver a su familia. ¿Qué tenía de malo que fuera a ver a su familia? Que era todo a costo de aviones presidenciales, todos fondos públicos para un tema personal. Acá va a aparecer algo que, si ella declara en la causa, tiene que ver con que esto obedecía a crisis o supuestas situaciones de violencia de género que ella, como hacía al estar sola acá, escapaba a ver a su provincia. Y otro tema, con lo último que decía Tartu, ella argumenta también que tiene chats de mujeres que le mandaban mensajes a ella para decirle, mirá lo que pasa acá, y ella eso lo tendría documentado. Oscar, quiero preguntarte a vos, ¿cómo están viendo esto digamos, del Congreso? Sí, sí. Esto se va a filtrar y ya se está filtrando ineludiblemente en el debate ahí. ¿Cómo lo están tomando desde adentro esto? Porque hubo una polémica, Milei opinó, algunas le contestaron, reavivó la cuestión de las políticas de género, si el gobierno las suprimió o no. Bueno, el tema es que Alberto hizo de sus 4 años una defensa acérrima del derecho de la cuestión de la violencia de género, y hoy es un boomerang que él fue, tiró, y el boomerang vino y le cortó la cabeza. Esta es la realidad. Entonces, hoy perdimos una gran oportunidad. Yo creo que había un debate muy rico en el Congreso de la Nación. La verdad que fue apagado. Fue una lástima que hoy no pudimos tener sesión. Había algunos bloques que se empezaron a tirar. Teníamos 2 temas que eran candentes. El tema de Alberto, que surgió ayer por la tarde, y el tema de los 6 diputados de La Libertad Avanza que habían ido en el tema de Seiza. Entonces hubo en labor parlamentaria una cosa, y la verdad que yo me fui muy mal por el solo hecho de que estaban las Madres del Dolor para tratar el tema de una ley que era muy importante, de la diputada Machado, que lo había presentado y que hoy lo íbamos a tratar, íbamos a tener, y estaban presentes, y no pudimos tener sesión. La verdad que una vergüenza. Me siento avergonzado por esos temas que me parece que son temas importantes. Teníamos un montón de temas, no políticos, pero hay un tema más importante que el otro. Creo que ese era uno de los temas más importantes, que al estar presente las Madres del Dolor, con una lucha que vienen durante años y años y años para agrandar toda la base genética del tema de que le implicaba y que les pertenecía, más que nada le pertenece a su lucha. La verdad que anochecerlos y ensuciarlos con estos temas, se tapó todo, la verdad que está mal. Sí. Porque también daba para hacer un debate. Sí, señor, sí, era para hacer el debate de esto, el debate de lo otro, y la verdad, hoy teníamos, mirá, creo que eran aproximadamente, no quiero equivocar, de 21 a 26 horas. Bien. Duró 0. Bien. Entonces la verdad que es una vergüenza. Doctor Urra, ¿qué similitud puede haber en situaciones en donde la víctima, digamos, en este caso Melody, tiene que enfrentar a un intendente importante? También es un abuso, un acoso, violencia de género del poder.
¿Cómo ve esta similitud? Por supuesto, son escalas diferentes, un presidente, un intendente, pero son dos figuras importantes. Sí, en primer lugar, no es un intendente cualquiera. Por eso. Es el intendente más importante de la provincia de Buenos Aires. Tiene un poder que nosotros venimos arrastrando en toda la causa desde mucho antes que yo tomara intervención en la misma. Ella sufrió este abuso hace 3 años y medio, 4. Nunca se movió la causa. El fiscal anterior pidió 2 veces el sobreseimiento con las pruebas que ya había en la causa, que eran las que termina la jueza Galetti determinando el procesamiento. Con las mismas pruebas que la jueza determina el procesamiento, el fiscal había pedido el sobreseimiento. Es una cosa bastante contradictoria que alguien a veces no tiene la explicación. ¿Y qué le pasa a una mujer? Porque cuando tiene que denunciar a alguien que es poderoso. Primero que hay que reconocer que fue muy valiente en denunciarlo, porque corre en riesgo su vida todos los días. Ella no tiene vida desde que lo denunció. Se tuvo que ir del país, volvió, no puede salir a la calle, no puede hacer la vida normal que hace cualquier persona. ¿Por qué? Porque los delitos de abuso tienen ciertas cuestiones que vienen a acotación con esto, que es la violencia, el aislamiento, el trauma que le genera, el trauma psicológico. Tenga en cuenta que ella, en la primera reunión que mantuvimos, que duró 5 horas en un lugar público, ella con custodia ya y con el botón antipánico, en esas 5 horas creo que estuvo 4 veces a punto de llamar a la policía. De hecho, la terminó llamando para que la acompañara a su domicilio. Prácticamente no puede estar en la calle. Bien. Ahora, qué impresionante. Uno compara los casos y Alberto Fernández, un expresidente, o sea, fue presidente, tuvo mucho más poder, es el máximo cargo de un país, cómo el peronismo kirchnerismo le soltó rápidamente la mano y cómo por Fernando Espinosa no tuvo la misma reacción política. Es muy fuerte esto, ¿no? Porque hasta, de hecho, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires... Al otro día se mostró en un acto con él. Sí, o sea, fue impresionante. Qué distinta vara a la hora de medir quién es mancha venenosa y quién no. Tartu, ¿cómo ves esto vos? Digamos, el timing, el prudente silencio, queremos escuchar a la justicia, nadie es culpable hasta que la justicia lo condene. Todos esos eslogans hemos escuchado muchísimo y acá es a la parrilla. Acá a la parrilla, creo que porque es muy interesante lo que vos marcaste acerca de lo que decía Julia Mengolini. Porque me parece que, voy a tomar una noción, hay un autor inglés llamado Mark Fisher, que se habla bastante de Mark Fisher, que dice lo siguiente, digamos, estamos en una época donde un movimiento político, si no puede ofrecer futuro, tampoco puede ofrecer su pasado. Y eso es lo que le está pasando exactamente al peronismo ahora. Como el peronismo no puede hablar de futuro, porque no ofrece nada de futuro, ¿qué quedan? Mirás para atrás y decís, tampoco vamos a poder hablar de nuestro pasado. Y yo considero que tuvo un momento virtuoso el nestorismo del 2003 al 2008. Esa es mi visión de las cosas. Entonces, cuando vos te parás ahí, vos decís, che, como ya no puedo mirar ni para adelante, este 2003 al 2008 también va a quedar en el barro. Es eso lo que Mengolini está diciendo ahí, nos va a manchar. Nos va a manchar para siempre, ese es el tema. Yo creo que lo que pasó ahora es que el kirchnerismo murió, o sea, si ya creo que políticamente no tenía sobrevida, ahora civilmente tampoco va a tener vida. Nadie va a levantar la mano y decir, yo soy kirchnerista. Yo lo dije un poco en serio, un poco en broma, pero lo digo en serio. Es decir, vos en este país te muestra que de la corrupción se vuelve. Siempre. Los muertos políticos por corrupción se sacan la tierra del cementerio, como en una puerta giratoria, salen y dicen, ¿me extrañaron? Pero sí, pero vos no estabas muerto por corrupción. Nadie muere por corrupción. Pero esto es diferente. Acá sí morís. Me contaron, Cristina Kirchner está volando para Argentina, estaba en México, y algunas personas que hablaron con ella decían que estaba en una situación muy difícil porque no sabe qué decir ante esto. Y bueno. O sea, se espera que diga algo y no sabe qué decir. Además tiene... Por ejemplo, a ella le hubiera encantado hablar sobre el tema de la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel, Astiz y demás, y no lo puede hacer porque no puede hablar de ese tema y no hablar de esto. Que hay que hablar. Que tiene que hablar porque ella puso a Alberto Fernández como candidato. Pero por eso el tuit de la Cámpora es, la verdad que a mí no me gusta ese tuit, más allá de que en el primer párrafo que vos mostrabas antes
dice que está con Fabiola Yáñez y condena la violencia de género, después inmediatamente iguala esto a un ataque político con Cristina. O sea, todo es ombliguismo en el kirchnerismo. Entonces, Alberto Fernández va a ser criticado y ahí vos los mostrabas. No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina. Entonces, Ahí hay una operación en la cual Cristina no puso a Alberto Fernández. Cristina padece la violencia, padeció la violencia de Alberto Fernández. Es un trabajo de machacar en la historia y en el inconsciente colectivo para que olvidemos aquel día, creo que era de mayo, en donde Cristina... Amanecemos con un tuit de Cristina presentando en sociedad al tipo que iba a atraer a los que le tenían miedo al kirchnerismo. Este es un kirchnerista recuperado herbívoro. No le tengan miedo, se llama Alberto Fernández. Exactamente. Y por ejemplo, el día viernes estaba preparado, yo no sé cuál es la situación en este momento, un acto en La Rioja, convocado por Ricardo Quintela, que es un gobernador, el que hizo los chachos, que quiere mostrarse como presidente del peronismo, porque el peronismo no tiene... En realidad, podemos decir la verdad. Hoy el presidente del PJ Nacional es Alberto Fernández en uso de licencia, no renunció. Entonces, tiene tal crisis que iban a ir todos, iba el Kicillof, iba la Cámpora, y ahora no saben qué hacer. Massa tenía un congreso el sábado del Frente Renovador y lo suspendió, porque lo mismo que decía Jessica de Cristina, no saben qué decir, porque la verdad lo que tienen que hacer es ir a fondo contra el último presidente peronista. Si hay una frase que alguno dijo y siempre Duhalde repetía, que un expresidente es un jarrón que nadie sabe dónde poner, imaginen este jarrón para el peronismo lo que significa. Jessy, ¿hay novedades de la jefatura de gabinete? Sí, hoy habló Milei como contexto y yo considero de manera inteligente, habla del tema de la violencia de género, por supuesto desde su mirada política, pero sin mención directa a Alberto Fernández y a la denuncia en sí. Ahí es el texto, la hipocresía progresista, y lo que dice es, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad sin importar las consecuencias, porque eso es nuestro compromiso con la sociedad. Bueno, básicamente lo que termina diciendo es, no sirve ni Ministerio de la Mujer ni ser declamativo, sino que a quienes cometen este tipo de delitos, penas y penas duras. Es el resumen de lo que dijo. Hace un ratito la jefatura de gabinete lo que acaba de comunicar es que pone en venta, ahí vemos el tuit, el edificio donde funcionaba el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Ya se sabía, había sido una promesa de campaña cerrar el Ministerio de la Mujer, fue lo primero que hizo. Ahora ponen la fotito, edificio en venta. Una cuestión simbólica, pero justo en el día de hoy cierra para un escenario muy conveniente para el gobierno. Yo quiero decir una cosa. Sí. Que se hayan sobregirado y hecho negocios con las cuestiones de género no significa que no exista la violencia de género. No, claro. No, claro. Existe la violencia de género, está documentadísimo, hay millones de víctimas de esto, ¿no? Que no se nos mezcle el kirchnerismo en todos lados. Tartu, ¿cómo estás viendo esta respuesta del gobierno? Porque es verdad, es muy simbólico. Sí, es simbólico. El mismo día, digamos, que todavía no apareció la primera foto de Fabiola y ya te están mostrando que están vendiendo el edificio. Evidentemente le están hablando a su público cautivo, que es lo que le está pidiendo, digamos. Yo creo que en su momento la gente cuando votó mileísmo, ¿entendés? Que básicamente votó antiperonismo, lo que quería es esto, un castigo al otro también. Acá hay muy fuerte un castigo al otro. Y el castigo al otro en este caso es, bueno, ¿quién va a caer? Y más que nada también en la figura de lo estatal, ¿no? O sea, aquel que yo he hecho, digamos, como lo he hecho varias veces, pero me repito, digamos, durante la pandemia, aquel que estaba estatalizado la pasó mucho mejor que aquel que tenía que pedalear o los privados que por ahí... Nace la casta. Exactamente, entonces hay un castigo muy fuerte para eso. Entonces, si vos veías a Eli González Gómez Alcorta, una abogada cheta de San Isidro, con sus amigas, comiendo sanguchitos de miga con champán, ¿entendés? Y eso no resolvía un coño de ninguna mujer, digamos la verdad, porque casi el 99% del presupuesto del Ministerio de la Mujer estaba destinado a los sanguchitos y al champán, o sea, no resolvía nada, las cosas se resuelven en otro ámbito. Entonces, evidentemente, había un fuerte voto que decía, castiguen a esos también. Eso es lo que está sucediendo, está alimentando el pedido de su base, claramente, me parece Milei. Ahora, hay otra versión, hoy puso un tuit muy interesante Ofelia Fernández, donde dijo, Alberto nos usó. Usó el feminismo, usó a las feministas, usó toda esta voluntad que teníamos de cambio y de sostener el discurso de la mujer en forma
vulnerable hacia una agresión, nos usó, a ver, lo voy a decir yo con mis palabras, nos forreó, no lo quiso poner así, pero es lo que quiso poner Ofelia, que me parece que también abre otra interpretación también. Lo que pasa es que es una interpretación que va a tener que recorrer mucho tiempo para llegar. Lo mismo dijo Grabois. Yo ahí le creo menos porque él dijo, bueno, nosotros no estábamos convencidos de Alberto, tampoco de Massa, tampoco... Bueno, si no estabas convencido de nada, te hubiese... No es nuestro, es un plato volador que aterrizó, nos chupó y como la misma operación hicieron con Carlos Saúl Menem hasta 10 minutos antes del fallecimiento de Carlos Menem, donde lo llevaban y lo traían a las votaciones, pero nadie lo celebraba, se lo castigaba como podía con el silencio, pero después lo necesitaban. Después tardíamente algunos lo reivindicaron. Es la misma operación en otra escala porque es una figura mucho más chiquitita. Oscar... 4 años y 8 meses y medio tardaron para darse cuenta que Alberto Fernández los usó, los maltrató. No, muchachos. Hay gente que tarda en aprender. No, muchachos, 4 años y 8 meses y medio. No les creo a nadie. No les creo a nadie. Verdaderamente no les creo a nadie. Les creo a algunos que fueron críticos desde el primer año, desde el segundo. Y tengo que rescatar. Hay algunos diputados que fueron del propio espacio, como Leandro Santoro, que fue y puso su crítica desde un principio cuando dijo, llamarlo por una manera u otra, y yo no soy ningún defensor ni de Leandro Santoro ni nada por el estilo, pero que Ofelia Fernández venga después de lo que hizo Ofelia, después de si agarramos los celulares y empezamos a verlo, bueno, la verdad, no me convence, no me agrada, no me nada. Hoy no. Me parece que tenemos que estar, y hoy vuelvo a repetir lo que dije de un comienzo en el primer instante. Creo que está bebiendo de su veneno que derramó y escupió durante 4 años Alberto Fernández. Bien. Tiró, hizo la gran defensa del colectivo de la mujer. En cada acto iba a una cancha de fútbol y hablaba de la defensa de la cuestión. Iba y a fue una de bandera, la apertura del gas y hablaba permanentemente. Cualquier cosa, mezclaba todo, pero siempre el tema. Hoy... Sí, fue una bandera que se superpuso casi reemplazando en la nueva temporada. No que defienda a la mujer. El problema es que le pegue a la suya, si esto efectivamente No le tiene que pegar a nadie. No es ni a Fabiola ni absolutamente nadie. Me parece que es una barbaridad, un delirio de lo que... Pero él hizo de esto una bandera el gran defensor de género de la mujer. Bueno, hoy tenemos las pruebas. Bien, doctor Urra. ¿Cómo usted ve a la justicia? ¿Cuán ágil o no? La ve, está siendo acusado un expresidente. Sí, ¿Cómo igual ve el funcionamiento de la justicia y cómo les va a ustedes en velocidad en el caso de ustedes con Melody? Si me permite, usted hoy nombró la palabra similitud en los casos. Y en el caso de Espinosa, Espinosa está procesado por abuso simple en concurso real con desobediencia. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir ¿Qué es en concurso real? En concurso real quiere decir que hay una sumatoria de delitos, porque él, estando notificado de una prohibición de acercamiento, la rompe a través de una persona de su entorno, en el cual hace una llamada, le trasladan la llamada a Melody, y en esa llamada le dice que, en cierta forma ordenándole que retire la denuncia, que él es ni más ni menos que una amenaza. Claro. Retirar la denuncia porque te va a ir muy mal. Después aparecieron un montón de personajes en el medio que intentaron hacer lo que no pudieron, y ahí se frenó toda la causa. La causa se inició nuevamente ahora con el pedido nuestro del requerimiento, y bueno, ahora estamos en plazo. La fiscal Mónica Cuñarro tendrá que expedirse en 2 días, y el juez decidirá. El juez Yagel decidirá si eleva la causa a juicio oral, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Gracias, doctor. Oscar, gracias. Pero también quiero agregar lo del doctor. Ayer en un tuit del presidente, del expresidente Alberto Fernández, también hay un párrafo que yo justo estaba en un programa que lo estaban leyendo cuando había salido un tuit, que estaba medio engorroso, medio equivocado, donde decía, estoy preocupado por la salud, estoy preocupado por las garantías de Fabiola, de mis hijos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y estaba mal, y todo el mundo nos asombrábamos por qué había puesto esa frase Alberto Fernández. Y muchos decían que era por una amenaza, no sabían si era por intermedio de ese tuit una amenaza que le llegue. La verdad que son cosas muy delicadas, y me parece que
prontamente debería actuar la justicia, tomando los recuerdos de todo, ¿no? Bien. Él tiene también sí, previsiones, pero es indudable que es un doble mensaje. Bueno, Bien. Lo yo interpretamos no soy así. abogado, no soy nada, pero me parece Sí, que bueno. todos los que estábamos ahí, que muchos no eran abogados, estábamos interpretando de la misma manera. Por supuesto. Gracias a ambos. Vamos a hacer una breve pausa. Dale. ¿Cómo está en estas últimas horas Alberto Fernández? La información con Pablo de León. Bueno, el expresidente está en un estado de soledad personal y política absoluto. La política la analizábamos hace un rato aquí en la mesa, pero la personal llama mucho la atención porque evidentemente en los últimos tiempos Alberto Fernández se quedó muy solo. Muchos de los que estaban, como siempre, los que están cerca del presidente, del poder de las cajas, se alejan. Pero ¿qué pasó? En las últimas horas, a partir de esto, empezó a recibir mensajes. Y algunos, si vamos a repasar, algunos realmente se asustaron porque el presidente les contestaba de una manera que algunos se preocuparon. Veamos y repasemos algunas de las cosas que se dicen desde el entorno muy chiquito que le queda al expresidente. No quiero que vengas. Fernández se siente acorralado y rechaza visitas de los pocos leales que le quedan. En las últimas horas, algunas personas, algunos incluso diputados, ¿se acuerdan esas comidas que se hacían de Alberto Fernández con sus amigotes, las largas charlas, las sobremesas en Olivos, la visita al Café Las Palabras de Eduardo Valdés, diputado Eduardo Valdés? Bueno, alguno dijo, no vengas. E incluso cuando ese comunicado que mostrábamos ayer, ¿con quién lo habla? ¿Con un abogado? ¿Con una abogada? ¿Con alguien en comunicación? No, lo hizo solo. Y por eso hay mucho temor en los pocos que le quedan cerca de lo que puede llegar a ser. Pero, por ejemplo, Marcela Lozardo, Vilma Ibarra, No, Vilma cerca, Ibarra. lejos. Con algunos habló. Vilma está enojada. Hay algunos que lo Cuéntenme, fueron... ustedes son periodistas, cuéntenme. ¿Qué? Yo no sé si habló con Vilma Ibarra, pero con alguno de sus exfuncionarios más cercanos habló, lo vieron el fin de semana. Él estuvo, a mí lo que me cuentan es que cuando lo contactan del diario Clarín, porque iban a publicar la nota y está bien que a través de su abogado, el abogado es el que lo llama, él estaba con su hermano Galíndez en el departamento y es casi era con quien estaba en ese momento y desde entonces entra en un proceso complicado. No estaba solo en ese momento. No, el tema, Estaba con él. lo que yo sé... de que se va complicado encerrando. en el ánimo, en que empieza lo que cuenta Pablo, da estos mensajes que todos interpretan con qué está pasando, ¿no? ¿Qué puede hacer? El asunto es así. Claudio Saboya publica en el diario Clarín. En el diario Clarín está en la tapa del domingo, pero el sábado a la noche ya se publica. Y Alberto Fernández, obviamente en el chequeo de esta nota, está al tanto. No quería ver a nadie, por eso él no quiero que vengas, algunas personas. Y la única persona que acepta que entre es su hermano, con quien no tenía una relación tan cercana como tenía por ahí con otros amigos de la política, y solo permite que entre su hermano. Se hablaba de un abogado, Maximiliano Rusconi no lo va a defender, ¿se acuerdan? Un abogado que incluso fue abogado de Julio Evido. Sí, Mariana Barbita, una persona que estuvo cercana, una abogada que estuvo cercana, lo está defendiendo, pero en el tema de los seguros, no en este tema. Veamos otra de las situaciones que se produjeron cerca del expresidente. Esto es lo que están diciendo entre sus exfuncionarios. Estoy hablando de sus exministros. Esta no es frase de Alberto, ¿eh? No. Es una frase de gente muy cercana a Alberto. Los exministros están diciendo, agarrate si Fabiola prende el ventilador. ¿Por qué? Por algo de que también contaba Tarto hace un tiempo. Ella vivía en Olivos, más allá que en un momento su lugar no fue la habitación matrimonial, sino la casa de los huéspedes. Ella vio, ella sabe de las visitas, ella sabe de lo que pasaba en la época de Olivos. ¿Qué sabe? Ella sabe todo porque, otra vez, lo padeció, y lo voy a decir con letras de molde, como dice Cristina, padeció la infidelidad. Entonces, cuando eso pasó, era una pareja que evidentemente ya estaba rota, porque ella, insisto, estaba viviendo en el chalecito, que ella de alguna manera decía, estamos secuestradas en el chalecito cuando viene su familia. Ella veía esto y condenaba esto, diciendo, bueno, encima tengo que aguantar esto, tengo que ver esto. En flagrancia. Claro, un disparate. Hacelo en otro lugar. Pará. Y agrego el tema del alcohol, que hoy también lo tiró el doctor Mauricio de Alessandro de la mañana. Porque, viste, hubo lío con eso. En su momento... ¿Qué? ¿Pero qué del alcohol? Claro, ahí va.
En su momento, el presidente Javier Milei, ¿viste?, dijo, Alberto cenaba todos los días con champán Cristal. Se comunicaron entre ellos, discutieron, Milei saca y borra perdón, el tweet. recuerdo. Borra el tweet. Hay que reconocer cuando algo Ahí no está. es. Borra el no tweet es. porque él dijo que Alberto le dijo, yo soy abstemio hace 30 años. Ah, porque le habían pasado, recuerdo bien, Dale. una lista de los consumos. Sí. De jamones caros, Sí, eso cosas, sí, seguro. de cuántos mariscos que vos decís. Y mucho esta no. champán Cristal. Y decía, entonces, y después se desmintió. Claro, tiene otro trasfondo que por ahí no se puede contar al 100%. Pero, al mismo tiempo, pasa toda esta discusión y ahora nos enteramos de que sí había consumo, ¿entendés? O sea, no es que... Pues Alberto dice, yo soy abstemio hace 30 años. Sin embargo, hubo gente ahí que lo vio tomar. Entonces, ¿toma o no toma? Eso me rompe la cabeza. Es decir, ¿cómo alguien o no puede decir, toma? soy abstemio, y otra gente dice, si yo te vi tomar? Ahí No. va. Bueno, Ahí va. pero me dejas decir, uno ha hablado... Yo no en lo sé, No, pero uno yo ha hablado tampoco. con gente cercana a él. Él es abstemio. Ok. Ahora, esas compras que ustedes están hablando son cosas que pasaban en fiestas que se hacían en Olivos. Buah. Incluso en época de la pandemia. Sí, que dale, aparecían eso los camioncitos de los catering. Sí, D'Alessandro Estaba lo sobre que la avenida dijo, Maipú. con el conocimiento que le da, porque él lo basaba así, yo lo repito, en haber defendido a una de las participantes de la fiesta de Olivos, él habló de un consumo transversal. ¿Cómo? No te rías, Tartu. No, bueno, Consumo, eso dijo, es una palabra consumo rara. transversal. ¿Qué Pues yo quiere pregunté, bueno, porque ahora van a empezar a ver un montón de miserias. Alberto le va a tirar barro a Fabiola, Fabiola le va a tirar barro a transversal de Alberto. qué. Que Como todos que consumían. todos consumían mucho alcohol. Esto lo quiero poner en este plano. Alberto va a amenazar con cosas a Fabiola, Fabiola va a amenazar con cosas a Alberto. Toda esa historia, esa comidilla truculenta, no tiene nada que ver con el delito que se tiene que investigar. por y lo supuesto quiero que no. destacar a No, esto. pero genera entretenimiento. Bueno, no, y también en un momento la justicia va a preguntar por qué el alcohol es un desinhibidor. Borges decía el alcohol pendenciero. Hay cosas que puede pasar, ¿cómo que no? amplificar, conductas que se pueden amplificar Sin con duda. alcohol. Pero investigar a la justicia. Más, Pablo. Vamos a seguir viendo las cosas que se dicen respecto de la gente que le ha escrito. Abogados, exfuncionarios. Está solo, esto es cierto, estaba solo, no quería que fuera un abogado, no quería que fuera ninguno de sus Está amigos. solo y se siente traicionado por todos. Tengo miedo. Puede llegar a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Insisto, Porque está la foto de Alberto. No es el que dice esto, un Alberto. amigo de toda su vida que empezó a mandarle mensajes a todo el entorno, a los participantes de las sobremesas de Olivos, para decirle, ojo que Alberto puede ser cualquier cosa. Ahora te voy a contar otra frase. Sí, yo quiero que dijo- aclarar, si alguien recién Sí. se suma a esto que está contando Pablo, esta es información exclusiva de Pablo que se está publicando en este mismo momento en Clarín. Está subiéndose la nota de Pablo en este mismo momento. Exactamente. Así que lo están viendo ahora. Dale, Vamos a Pablo. ver otra placa que tiene que ver con lo que se hablaba. Y Discutían mucho y fuerte, pero jamás vimos ningún hecho de violencia. Esto lo dice una pareja que solía compartir conmigo. bueno, acá aparece un tema que empieza a aparecer gente que dice, sí, los veíamos discutir. Y todos sabemos cómo discutía Alberto Fernández porque es el que veíamos Es cierto. en cadena, retando, en programas, diciendo yo los voy a ir a buscar. Todo eso todo el mundo lo sabe y toda la gente cercana lo sabe. Ahora, gente dice, los veíamos discutir. Porque acá va a aparecer el tema de quiénes se empieza a convocar. Si Fabiola Yáñez profundiza la denuncia o declara, como decía Jessica, que tiene que declarar todavía respecto de esto, ahí van a empezar a aparecer las personas, o un médico, o una secretaria, o alguien de ceremonial, o amigos que estuvieron el presentes cuerpo en médico discusiones. presidencial, que en También, algún momento quizás tuvo que claramente. intervenir. Claro. Claramente. Hace poco lo vio el médico Federico Saavedra después de la denuncia porque algunos decían que estaba mal Alberto y fue a cotejar su salud. Es el mismo médico que lo siguió siempre, fue Todavía. médico de unidad presidencial Exactamente. y lo sigue viendo aún hoy. Tartu. Y te agrego, maquillador. Va a ser clave, Tenés razón. va a ser clave Tenés por los... razón. Ahora ya está circulando un video de 2020, porque están los dos con barbijo, Sí. donde viste que se la ve ella de costadito Sí. y se ve como si estuviera... hoy, a la luz de hoy, vos ves, epa, esa piel está golpeada, ¿entendés? Entonces, sí se puede convocar a los maquilladores que trabajaban con ella y decirle, ¿alguna vez usted tuvo que disimular hematomas?
¿Sí o no? Se le puede preguntar perfectamente eso. Y me parece que va a haber que hacer eso porque es un testimonio que ellos pueden sumar y decir, No, pero che, yo no entiendo. Primero habían dicho que la violencia se había empezado a producir en el último año terrible de Alberto Fernández. Ahora No. hay una foto con barbijo 2020. que te da 2020. Ese fue siempre. Sí, 20. A ver, otra Hay vez. que ver si esto es así. Pero sin duda, uno redes, tira especulaciones o lo que sea, después, qué sé yo, que alguien lo chequee, ¿entendés? Pero es cierto que vos empezás a preguntarte esas cosas. Yo llamaría al maquillador, Obvio. de todos los maquilladores que estuvieron cerca de ella, desde que fue designada primera dama hasta ahora, y dice, che, ¿alguna vez pasó esto? ¿Tuvieron que maquillarla? Bien. Pablo, más. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa está causando terror entre los exfuncionarios de Alberto Fernández? Bueno, imagínate lo que debe tener ella con 7 años de chats. Tiene que ver con todo el periodo de ellos y fundamentalmente el tiempo en el cual ellos estaban en Olivos y atentos al tema de la época de la pandemia. Y otra más, por favor. Y la última que vamos a repasar. No quiero Esta es ver la a más nadie. brava. Esto se lo dijo Esta es la más Alberto brava. a 2 amigos de él. No quiero ver a nadie. Esto es el final. Acá tiene una lectura que puede ser personal, también puede ser una lectura política. La verdad que la lectura política es clave, que es así, y lo estábamos analizando, y en virtud de lo que está diciendo Alberto. Un Alberto en su departamento de Puerto Madero, el departamento que le presta su amigo, el empresario Pepe Albistur, donde está solo y donde no acepta visitas, y la más trascendente, o el que lo pudo ver, fue su hermano, y se falta definir el tema de su abogado en esta causa. Yo pienso que es importante esto último en el sentido de que Alberto Fernández guardaba la esperanza de que la historia lo acomode en un lugar más cómodo y que él tenía razón y que él había hecho tal. Es decir, él pensaba que el partido o la polémica sobre su presidencia se iba a jugar en la gestión o en la praxis. Esto es otro partido. Violencia de género va ya al riesgo de la muerte cívica, no solamente política. Esto es la escala diferente. Tartu, Jessy. Sí, considero que es la muerte cívica. Este señor no va a poder tomar un café en ningún lado. O sea, imagínate. Sí se confirma, por supuesto, pero... Sí, pero a ver, digo, viste que la condena mediática también va por un lado, que es mucho más rápida que la condena judicial. No, Después, y la condena peronista fue... ahí va. La condena peronista fue rapidísima porque huelen, saben quién tiene el poder, quién lo dejó y quién huele a Calas. Sí, como Alberto decía huele a Mayush. Calas. Entonces me parece que lo soltaron rápidamente y finalmente Alberto fue como una especie de topo. ¿Viste cuando Milei dice yo soy el topo que voy a destruir Sí. el Estado por dentro? Alberto fue el topo que destruyó el kirchnerismo por dentro, olvídate. Ya está. No hay vuelta atrás de esto. Jessy. Game over. No tiene posibilidad de discutir esto. Ni siquiera él dijo en la justicia lo voy a discutir con las pruebas que hay. Él analizó con alguien cercano alternativas para presentar en el expediente y qué poder decir, distintas estrategias. Y la persona con la que habló esto no podía creer lo que pretendía hacer como defensa. O sea, está perdido en cómo responder y la tiene complicada. Ni hablar de la otra causa que es la madre de esta, que es la que tiene que ver De lo con seguro. los seguros. Lo Sus dos seguro banderas, es chiquita al lado de esto y del daño. sí, pero es en términos de pena, si Sí. él queda involucrado finalmente, no. Bien. El más importante era de los seguros. Bueno, muy bien. Tartu, gracias por haber venido. Un placer, Valoramos, amigos. sabes que viniste de lejos y te vamos a dar alguna masita para que te lleves. La suerte que tiene. Bien, Muchas vamos a la tanda y estamos con Johnny. Acá estamos. ¿Cómo estás, Hola, Johnny? Diego, querido, ¿cómo estás? Bueno, por supuesto, las repercusiones, el impacto de esto es un hecho político que no tiene antecedentes. Venimos acostumbrados a la corrupción como patología política, pero la violencia de género de un primer mandatario en ejercicio es algo que es nuevo. Totalmente. Y yo te quiero contar información, cuál va a ser la estrategia de Alberto Fernández para defenderse, que ya la vimos durante todo el día de hoy, el que estuvo atento a los medios. Primero, instalar que detrás de esta denuncia hay un fin económico. Ya están instalando esto algunos periodistas. Instalar que Fabiola Yáñez pidió plata, concretamente $3 millones. Y segundo, instalar que había un problema de alcohol transversal entre ambos, que es lo que ya dijo Mauricio Alessandro, un abogado que también es abogado de Estefanía Domínguez.
en la causa de la fiesta de Olivos. Hoy el periodista Tenenbaum, en una radio, en Radio Con Voz, está totalmente explotado Twitter con esto, hace un ratito. Dijo, hace un ratito no, fue a la mañana, pero se viralizó ahora. Está muy extendida la idea de que Fabiola tiene un problema de adicciones. La forma que tenía de resolver esos problemas, Alberto, era concediendo. Alberto, para tratar de contener esta situación, cedía a los planteos de ella. Vamos a verlo más fácil, ¿no? Eso genera una situación tóxica y en esa película aparecen los golpes. ¿Podemos verlo? Ayer me decía un amigo de Alberto Fernández respecto de, porque está muy extendida la idea de que Fabiola Yáñez tiene algún problema de adicciones. Esto, sí. A eso aludía también entre las cosas que decía, que se dicen, pero que son... Claro, pero hay mucha gente que dice eso y que está bien, pero un colaborador de Alberto Fernández dice, claro, pero una persona con adicciones va a una clínica de rehabilitación, no va a una clínica de fertilidad o a Olivos. Porque la forma en que tenía de resolver ese problema Alberto Fernández es otra vez concediendo una situación de... alguien que tiene un problema de adicción hace lo que puede, ¿no? No, está bien. Lo que quiero decir es que lo que me decían es Alberto Fernández, para tratar de contener esa situación, cedía permanentemente a planteos de ella, y esos planteos lo van enredando en una situación que es de una toxicidad y de una... como si fuera transformar la Quinta de Olivos en una especie de infierno. Y en esa película, en ese drama que estamos describiendo, aparentemente aparecen los golpes. A partir de que se pone cada vez más tenso, cada vez más tenso, él va cediendo a pedidos, pedidos a veces incluso absurdos para un presidente, y en un momento, estalla por el aire. Es como si alguien negara permanentemente los problemas que tiene, procrastinara la resolución de esos problemas, supusiera que esos problemas no existen, y en un caso, en otro, todo termina como el cuerno. ¿Me dejás decir una cosa, Diego, por favor? Sí, para mí es un horror. Creer que si Fabiola, que no me consta, tomaba champán a la madrugada, es un atenuante para fajarla, es ser un sádico y un psicópata, y no lo digo por nadie. Esto es mi postura. De ninguna manera que haya habido alcohol en el medio, que no me consta, funciona como paliativo de la violencia de género. Tal vez yo entendí mal, seguramente. Digo, ese razonamiento, que no digo que lo haya hecho nadie, tal vez lo hizo Alberto, es típico argumento del golpeador. Por supuesto. Es el argumento típico de, bueno, pero ella salía con las amigas, bueno, pero ella se vestía provocativa, bueno, pero ella tomaba mucho, bueno, pero ella empezaba las discusiones. No sé, acá tengo a Mónica. Por algo será, es repetir el por algo será. Me parece, ¿eh? Además, es toda esta locución del colega Tenenbaum es peligrosísima. Vos pensá, en este momento, cuántas mujeres están siendo sometidas a un hombre golpeador o por un hombre golpeador adentro de sus propias casas sin escapatoria. Y vos estás argumentando que el golpeador puede llegar a tener argumentos para golpear. Es un pobre hombre débil. Además si presenta... Es un pobre hombre débil. El golpeador, Moni, es un pobre hombre débil. Si presenta, Alberto, algún argumento de este tipo, por favor que los amigos le digan que se recontrahunde. Se recontrahunde. No lo están haciendo. Creo que además también, va a pasar una cosa, es que pronto conoceremos el tenor de los golpes, es que ya eran palizas, y ahí no va de a haber modo tal que no es que a alguien se le fue la mano en una ocasión y se arrepintió mucho. No es esa la situación. Me parece que la situación es mucho más pesada. Esta versión, perdón, Nico, empieza ya a circular fuertemente. Creo que a todos nos ha llegado esto que plantea Ernesto Tenenbaum hoy por la mañana, pero ya desde ayer, y te diría que un rato después de que se conoce formalmente la denuncia, empezó a circular esto, por supuesto, de parte de voceros ha llegado gente muy vinculada a Alberto Fernández, pero que al mismo tiempo muchos, incluso amigos de Alberto, decían, una cosa no quita la otra, para empezar a hablar. Manu, ni legalmente. Y exactamente, y Alberto no designó abogado todavía, entiendo lo va a hacer mañana, esta es información.
no es un abogado, pero esto tampoco aparece como una estrategia de defensa jurídica barra legal. Déjame que te diga algo. No sirve para nada desde el punto de vista legal y no sirve para nada desde el punto de vista reputacional. No salva nada, no hace reducción de daño. No, además denota una profunda ignorancia de lo que significa la problemática de violencia de género. Una terrible. Alguna cosa. Los delitos por lo que va a ser imputado Alberto Fernández, porque la acción penal la va a impulsar el fiscal Rívolo, son violencia de género y hostigamiento. Hostigamiento, sí. Hostigamiento. Si ayer hablaba de terrorismo psicológico, el comunicado de... Ella recibió llamados todos los días, incluso antes de la nota y después de la nota de Claudio Saboya, muy insistente de él para que ella no haga la denuncia. Son 9:03, tenemos que arrancar. Está Mónica, está Bon Giovanni, tenemos móviles de España, está Claudio Saboya. Muchísimo por delante, estimado. Buen programa. Gracias. Arrancamos. Hasta mañana.